noches. Esto es 4 a la N, soy Gonzalo Prialé. Es grato compartir la mesa esta noche con 3 invitados que van a hacer importantes aportes al tema que vamos a tratar, que es la paralización de obras, cómo enfrentarla y qué se debe hacer al respecto. Están con nosotros el señor Fuad Curi, presidente del Instituto Integridad y Gobernanza, ex Contralor General de la República, Milton Bongese, director de Vidensa, ex ministro de Vivienda, también de Agricultura y ex director ejecutivo de Proinversión. También nos acompaña Juan José Cárdenas, su socio de Danmal Legal Advisors. Quisiera empezar centrando la conversación, explicándole a ustedes de qué se trata esto, ¿no? Bueno, desde el año 2018 la Contraloría ha venido reportando data sobre obras paralizadas, empezó en julio del 2018, y el rango va desde las cifras de julio 2018, que fueron 867 obras por 16.900 millones de soles, a las últimas que acaban de presentar hace pocos días, al 30 de junio de este año, con 2.346 obras paralizadas por 29.700 millones de dólares de valor de obras presupuestadas. Ahora, para calificar a su reactivación, normalmente se establecen un par de criterios. Una, un porcentaje de avance a partir del cual la obra paralizada puede ser considerada. A veces ha sido 30%, a veces 40%, a veces 50%, pero el punto es que hay un porcentaje. Y también una cantidad de meses de paralización a partir de la cual las obras pueden ser consideradas como paralizadas. Y se puso como requisito en el año 2019 en un decreto de urgencia que dictó Vizcarra con la ministra Alba, que la unidad ejecutora debía mostrar capacidad técnica para dirigir y ejecutar obras, presentar a la Contraloría un análisis costo-beneficio que determine que se garantiza la culminación de la obra. Suena a saludo a la bandera, ¿no? Y con estos requisitos entraban a la lista priorizada preseleccionada. Ahora, en cuanto a problemas, generalmente se trata de obras paralizadas por una cantidad de meses, debido a controversias, abandono, deficiencias del expediente que impiden la continuidad, la culminación de la obra o su puesta en operación, o también por provenir de un contrato resuelto o declarado nulo. Este es el universo, ¿no? Ahora, opciones que se abren, básicamente, una, proponerle al contratista la continuidad de la obra con las modificaciones contractuales necesarias, que me parece que es difícil y poco frecuente. Segunda, resolver el contrato, elaborar un expediente técnico del saldo de la obra, subsanando partidas mal ejecutadas o faltantes que se requieren para la continuidad, la culminación y la puesta en operación de dicha obra. Tercero, excepcionalmente, esto es gracioso, se dice que el Estado puede ejecutar el saldo de obra por administración directa. Sin embargo, esto es lo más frecuente, después lo podemos conversar porque creo que este es donde más ajusta el zapato, ¿no? Bueno, básicamente esto era para centrar el campo de maniobras que vamos a tener ahora. Y yo quisiera preguntarle a Fuad, con la gran experiencia que tiene, estuvo 7 años al frente de la Contraloría, hizo una muy buena labor. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo lo encararías? ¿O cómo lo describirías? Como uno de los problemas más graves que tiene la administración pública. Las obras paralizadas no existen a partir de los reportes de la Contraloría del 2018. En el 2012 se crea el sistema de Infobras, con un sistema realizado con la cooperación alemana, y en el 2013 se promulga una norma en donde se convierte en obligatorio para todas las instituciones incorporar la información de las obras. Ahí en el 2015 hay un informe que encontré por ahí que al 2015 ya se habían registrado como 50.000 obras por un valor de 200.000 millones de soles,
de 1.300 instituciones o entidades entre los 3 niveles de gobierno. Entonces, desde esa época se vienen reportando obras paralizadas con distintos conceptos y detalles, pero sí existían obras paralizadas desde que se empezó a registrar este tema. El punto, antes de entrar en el detalle de lo que se indica en los reportes actuales de cómo solucionar el problema es que hay una indiferencia enorme con respecto a cómo solucionar uno de los problemas más serios de infraestructura en el país. El Perú requiere infraestructura. Y hay infraestructura que está ahí puesta en cementos y fierros con un 30, 40, 50% de avance, que eso es relativo, porque una obra que ha sido abandonada al primer mes no aparece en el reporte. Y existen obras abandonadas al primer mes porque se ponen de acuerdo, vamos a hablar después un poquito de la corrupción, se ponen de acuerdo con contratista y comprador y el Estado, y le dan el adelanto de obra y luego desaparece. Hacen unas cuantas maniobras y bueno. Entonces, aquí lo que corresponde es crear un mecanismo y no el decreto de urgencia, el 008, y que hace referencia al decreto legislativo 1486, donde da las pautas a las instituciones. Pues si tenemos más de 3.000 instituciones públicas, tenemos 3 niveles de gobierno, tenemos una fragmentación territorial enorme, mira, aquí hay un cuadro que está en la web de la OMPE. Van a ingresar 13.000 nuevas autoridades en enero del próximo año. Encuentran las obras paralizadas y ¿qué van a hacer? Imposible resolverlo bajo las normas y bajo los protocolos actuales. Hay que ser disruptivos y crear algo mejor aún que la reconstrucción con cambios. La reconstrucción con cambios incluye obras paralizadas. Entonces tenemos que salir de la caja y crear un sistema que se puede crear. Todos los problemas tienen alguna solución, excepto uno que ya sabemos cuál es el problema que no tiene solución, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí hay una desidia total del Estado, hay ineficiencia y obviamente casos de corrupción que están ahí ingresados en el Poder Judicial. Entonces, hay que pensar, diría yo, como para cerrar mi apreciación, es que hay que crear un sistema, un producto, un comité, un grupo de gente que empiece a describir el problema, entrar a una sala de guerra, establecer cuáles son las prioridades, porque hay obras grandes, hay obras pequeñitas, hay que separar y ver cuáles son las más necesarias para la población y empezar a dar muestras de que hay que resolverlas, porque no son los 29.000 millones ni son los 2.364 obras, sino es el costo de oportunidad, lo que está dejando de percibir la gente en esas obras. Pues carreteras, son hospitales, son colegios que están ahí puestos a la mitad y no están produciendo el servicio que necesitan. Por eso, mirar la gran frustración de los ciudadanos porque no reciben los servicios del Estado. Milton, en tu importante carrera en la administración pública y la variedad de experiencias que tienes, ¿cómo ves este asunto? Mira, en realidad esto creo que es un síntoma de una enfermedad más compleja, que es la tremenda desinstitucionalización de la administración pública a todo nivel. Tenemos instituciones muy débiles, muy precarias. De hecho, hacer gestión pública y hacer gestión pública de infraestructura es muy complejo, es más complejo que incluso gestionar infraestructura desde el sector privado. Y tú requieres una serie de funcionarios a lo largo del ciclo de inversiones que sean expertos en distintos sistemas administrativos del Estado. El de planificación, el de presupuesto, el de gestión financiera, el de inversión pública, entre otros sistemas administrativos del Estado. Y lo que pasa en la realidad es que las entidades públicas, sean a nivel subnacional como nacional, están demasiado inestables. Fíjate, más de 60 ministros en un año y un mes de gobierno, ministros, viceministros, directores generales, jefes de área, etcétera, cambian
cada 2 o 3 días como si uno cambiara de camisa, pero con el agravante de que los funcionarios que entran a asumir las tareas no están calificados para llevar a cabo tareas complejas. Yo revisaba hace unos días los últimos informes de calificación de servir sobre los funcionarios públicos y solo entre el 10 y el 20% de funcionarios públicos tienen las competencias adecuadas para hacer lo que están haciendo en el sistema de contrataciones y adquisiciones, en el sistema de Invierte PE, en el sistema de planificación y presupuesto. Entonces, tienes gente improvisada haciendo cosas que no saben hacer, pero que son importantes y que demandan mucho dinero. Si a eso le pones además que este sistema de rotación de personal favorece claramente la corrupción, entonces tienes la tormenta perfecta. La tormenta perfecta en el sentido de que hay dos tipos de obras, ¿no? Una, las que haces por contrata, que es la que hemos estado hablando, donde le encargas a un privado, y eso lo más frecuente es que le pides, sesgas las bases para contratar a la empresa del amigo, de la autoridad, o del primo, o del sobrino. Pero otro que no estamos viendo es la cantidad de obras que se están ejecutando por lo que se llama administración directa, que es el alcalde o el gobernador, y el otro día escuchaba a un gobernador regional que se vanagloriaba de que él la mayor parte de su presupuesto le está haciendo por administración directa y que ya es casi el principal empleador en su región, lo cual es una locura porque en lugar de administrar un solo contrato de ejecución, administras 200 o 300 contratos para ejecutar la misma obra. Desde a ver a quién le compro los clavos, a ver a quién le compro el cemento, a ver cuántos obreros, maestros de obras, arquitectos, ingenieros, tengo que contratar uno por uno. Entonces, como consecuencia de todo esto, más sistemas administrativos muy sofisticados, muy complicados, muy burocratizados, el resultado es lo que tenemos, es esta cantidad enorme de obras públicas que equivalen casi a la mitad del presupuesto de inversiones de este año, ¿no? Y por lo tanto hay que buscar la solución de corto plazo, puede pasar por algunas medidas administrativas como las que ya se mencionaron, pero la solución de mediano y largo plazo es, de una vez por todas, respetemos la gestión pública y profesionalicemos la administración para que nuestra plata esté en buenas manos. De acuerdo, vamos a tener tiempo más adelante para entrar a las soluciones posibles. Y Juan José, desde tu punto de vista legal, ¿este problema se resuelve con normativa o es como menciona Milton, un problema de gestión? No, yo estoy de acuerdo con Fuat y con Milton, es que este es un problema básicamente de gestión en el país. Claro, en el fondo uno es consciente que con los mismos ingredientes no vas a tener nuevos resultados. Sin embargo, nos tropezamos como de costumbre con la misma piedra. Posiblemente esa es la causa de los grandes problemas nacionales en el Perú que nos acompañan desde siempre. Ahora, como ejemplo, el decreto de urgencia 08 del 2019, dictado en el gobierno de Vizcarra, priorizó 359 obras, es decir, calificaban para ser reactivadas. De estas, solo se pudieron priorizar 162 y de las obras priorizadas solo se reactivaron 101. Y ojo, solo se reactivaron quiere decir que se reanudó su actividad, pero que se sepa si terminaron bien, si terminaron a tiempo, si se volvieron a parar, bueno, eso ya es otra dimensión desconocida. Y 41 de esas obras que siguen, 61 de las 162 obras priorizadas siguen paralizadas, nunca se llegaron a reactivar, 41 corresponden al gobierno nacional y 20 al gobierno local. O sea, esto es solo para mostrar cómo la experiencia de la aplicación conduce a resultados tan magros. Entonces, evidentemente algo debe cambiar. Ahora, posiblemente hay que buscar nuevas formas de atacar el problema y
Recientemente la Contraloría acaba de informar que ahora existen, bueno, la verdad, 2.346 obras paralizadas con un costo actualizado de 29.700 millones de soles. O sea, podría ser más también. Es decir, como bien dijo Fuat, hay obras que se paralizan al comenzar. Y como no tienen el porcentaje mínimo de avance para llegar a paralizarse que las hace ser denominadas paralizadas, entonces no califican. Y como bien dices, de repente con 10% ahí queda, porque ese 10% es el botín que se fue del país, como pareciera que está ocurriendo. Digo, esto es de presumir en una cantidad de contratos que han celebrado las empresas chinas, donde hemos visto que los subcontratistas se están quejando que no les pagaron nunca. Esas obras deben estar paradas. Sí, Gonzalo, y si me permite, Sí. para darte una cifra, ese monto que tú has mencionado de 29.732 millones de obras paralizadas, respecto del 2020, hay un incremento de 593%, ¿no? O sea, en 2 años nomás se ha incrementado 593%, o sea, casi 6 veces de incremento de valor de obras paralizadas. Es gravísimo. Estamos hablando de un reporte que tiene sus características para hacer el corte necesario para definir qué cosa es una obra paralizada y no. No quiero cuestionar el informe, pero 500%, como bien lo has mencionado, suena, o sea, no suena lógico, a menos que uno de los dos reportes esté mal, porque no hay más obras, no hay 500 horas más, medio raro. Lo que yo quiero decir es que, como bien lo mencionó Milton, y estamos conversando sobre la capacidad de gestión, todavía se cree que con normas se pueden resolver los problemas, ¿sí? Mencionaste el 008, y lo mencioné, el decreto legislativo relacionado que sacaron para acelerar la reconstrucción, pero no ese es el problema, no es o sea, yo creo que más se complica cuando empiezas a definir otro tipo de métodos para resolver el problema. El problema es tan grande que el MEF, quien ha distribuido todo el dinero para efectos de que en el presupuesto de inversiones y en el presupuesto general, distribuyó el dinero a las distintas instituciones, si ve que las entidades no están haciendo mal su trabajo, porque ahí en el informe están las características de cuáles son los problemas por los cuales se han suspendido o se ha paralizado, entonces él tiene que retrotraer el modelo presupuestario para revisar qué se hizo, por qué, y bueno, está la plata de él, está la plata de todos los peruanos que la administra el Ministerio de Economía y Finanzas. El gerente financiero del país no está actuando como tal. Una de las cosas que he visto es que cuando se suelta el dinero, creen que ahí terminó la responsabilidad del Ejecutivo. Y eso es lo que está pasando. Bueno, vamos a continuar después de la pausa y seguiremos con el tema. Sí, quería cerrar la idea en el sentido que existe tal cantidad de normas en el Estado que se requiere una revisión, una tala regulatoria y una mejora de la forma como se expiden las normas y revisar la ley de contrataciones, revisar la forma como estamos operando el Estado. Y para efectos de solucionar el problema de las obras paralizadas, se tiene que hacer debe ser un proyecto especial. Traer quizás, como se hizo para los Panamericanos, a un gran contratista, como Bechtel o quien sea, y administre este problema. Pero no le puedes delegar a la municipalidad X, Y, Z o al gobierno regional que resuelva los problemas que tiene, porque no los va a poder resolver. Si no se hace algo, esos 29.000 millones se van a agregar a los 20.000 millones que dice el Contralor que se pierde por corrupción. O sea, somos un país que bota la plata. O sea, yo quiero ser bien claro. Los países dicen que no quiebran, pero a este paso,
con ese nivel de pérdida, no solamente en corrupción, sino en ineficiencia, acá solamente 29.000 millones, que si no se hace algo, van a aumentar, van a seguir aumentando, pueden ser, van a llegar, como dice, por ahí leído en el informe, podríamos llegar a 3.000 horas en poco tiempo. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Un país totalmente fuera de control. Mira, yo creo que estamos viviendo otra vez la tormenta perfecta, ¿no? Tuvimos más de 25 años de crecimiento sostenido importante. Parte importante de esos más de 25 años vino acompañado de precios de los commodities muy altos, y todo esto generó mucha plata en las arcas fiscales. Generó mucha plata, pero por otro lado el país no trabajó en mejorar su capacidad de gasto. Y creo desde mi punto de vista que tuvimos un enfoque equivocado. Empezamos a hablar de la necesidad de infraestructura, pero dejamos de lado la necesidad de tener servicios de calidad que se generan a partir de esa infraestructura. Es decir, nos centramos en la herramienta y no nos centramos en el resultado, en el objetivo de la herramienta. Y eso ha hecho que nos centremos en variables equivocadas. Por ejemplo, desde el gobierno nacional se cree que se va a avanzar en cerrar esta brecha de infraestructura, transfiriendo plata para los gobiernos subnacionales. Hoy día, si uno revisa el presupuesto público ya de hace varios años, 2/3 de la ejecución de la inversión están en manos de gobiernos subnacionales y solamente 1/3 está en las manos del gobierno nacional. Esos 2/3 de plata se ejecuta con funcionarios muy inestables en su puesto, pero además muy mal pagados, pero también muy mal calificados, porque el pago usualmente está muy relacionado a su capacidad. Un buen profesional no entraría a trabajar por ese sueldo a ese municipio. Y entonces, y en un marco además en el que la norma no necesariamente privilegia la confianza entre las partes, sino más bien la desconfianza. En todo ese sistema es que se empieza a ejecutar obras y aparecen estas empresas fantasmas que reciben el adelanto, buscan a quién subcontrato y los dejo a ellos con el problema. Por ejemplo, lo que mencionabas de las empresas chinas que empezaron a proliferar en el periodo post-Lavallato, ¿no? Entonces, solucionar todo eso es complicado. Y yo insisto en que lo que tenemos que construir es la institucionalidad pública que corresponda a la que tienen países más avanzados que nosotros. Hay que también recobrar la confianza. Hay una desconfianza grande en el sector privado más profesionalizado, cuando lo que vemos en otros países es que los problemas complejos de infraestructura se solucionan con una mucho mayor participación del sector privado, en dos caminos: en las asociaciones público-privadas. Si tú miras, por ejemplo, los dos únicos hospitales que son manejados hasta el nivel de atención médica por el sector privado, los índices de satisfacción del usuario, de eficiencia en la gestión, etcétera, son infinitamente superiores a los de los hospitales que se administran directamente con el modelo público convencional. Eso por un lado. Entonces las APPs pueden ser pero bien hechas, es una buena ruta para evitar estos problemas de obras abandonadas. Y el otro camino también es la compra de servicios públicos directamente. Uno, por ejemplo, de salud, durante muchos años, desde el 2010, lo que hacía era, en vez de construir más policlínicos en Lima, lo que hacía era contratar servicios en policlínicos de privados. Y los contrataba regularmente hasta que hace poco esos contratos han empezado a cancelarlos. Ya sabemos por qué, seguramente porque prefieren administrar directamente el dinero antes que comprar los servicios a proveedores privados. Entonces, creo que lo que necesitamos es replantear paradigmas, ponernos de acuerdo en 3 o 4 cosas
y empezar a funcionar como funcionan los países que tienen un mayor nivel de desarrollo que nosotros. Nos hemos quedado en la institucionalidad de fines de los 80s, pero ya no somos ese país, somos un país que tiene mucho más plata y no podemos seguir trabajando de esta manera medio informal de estar repartiendo plata a todo el mundo, y si eres mi amigo porque en tu comunidad ganó mi partido político, entonces a ti te apoyo y al otro no. Hay que profesionalizar más la gestión pública, ¿no? Claramente. Exacto, sí, estamos en una situación calamitosa y si vemos, por ejemplo, el reporte de la Contraloría de hace pocos días, resulta que en estas obras que tienen un costo acumulado, actualizado de más de 29.700 millones de soles y están paralizadas, para culminar las inversiones se requieren más de 14.600 millones, pero resulta que el saldo presupuestado de obra física es de 6.700 millones, o sea, se evaporó la plata. O, como se ha encontrado también, habría que verlo con más detenimiento, según el mismo reporte, las principales causas de paralización fueron la falta de recursos financieros y liquidez, es decir, se quedaron sin plata en la mayor parte de los casos, y seguidos de lejos por incumplimientos de contrato, eventos climáticos o controversias y arbitrajes. Entonces tenemos que la falta de recursos o de liquidez puede deberse a presupuestos de obra subvaluados, porque suele ocurrir que se hacen estudios de prefactibilidad ligeros, que bien podrían hacerse en una servilleta, en un chifa, y encima cuando se hace el presupuesto de obra se ponen precios bajos, que no son reales, que no corresponden al costo de una obra decente, y eso se ve como un logro, es como si le estuvieras ahorrando plata al Estado, y después concursan con esa base. Cualquier oferta temeraria captura el contrato y después, bueno, se va con la plata y no la hace, ¿no? Esa es una opción, que se vayan con la plata temprano y la dejen botada, quizás el daño es menor. La otra es que avanzan con la obra mal, a destiempo, y lo que terminan entregando es, bueno, en muchos casos una porquería, no funciona, no sirve para el fin, no cumple con el servicio, es el valor perdido total. Entonces, como esas obras que no sirven para nada, nadie las recibe, no tienen conformidad, de repente a alguien se le ocurriría reactivarlas, no sé para qué, porque qué contratista en su sano juicio se metería a rehabilitar una obra que está completamente dañada, que no sirve. Entonces, de nuevo, entramos a la misma tuerca. ¿Cómo se sale de esto? Con más corrupción, un nuevo ciclo. Eso es algo que es muy preocupante, ¿no? Estamos en un círculo vicioso. Totalmente, ¿no? Y añadiéndolo a lo que comentaba Gonzalo, creo que es importante también distinguir entre obras y obras, ¿no? Porque en estas 2000 y pico tenemos desde Maje de Siguas y Chavimochic, ¿no? Hasta la obra más chiquita del centro poblado más chiquito. La solución no es la misma para uno u para otro, ¿no? O sea, las soluciones para los proyectos, las obras más grandes son, aunque suene paradójico, las más sencillas, ¿no? Porque son proyectos que con decisión política y buena gestión se pueden resolver relativamente rápido, ¿no? O sea, Chavimochic está no sé cuánto tiempo paralizado, 4 o 5 años, porque el gobierno, o los gobiernos, porque han sido varios, no han tomado decisión de cómo continuar la ejecución de la presa, terminarlo y luego concesionar la operación, si quieren, con una nueva concesión, ¿no? Y Majes, ¿no? Demoró 4 o 5 años también a que finalmente se firmara la adenda 13 y el proyecto se reactivara, ¿no? Y tienes luego los proyectos más chicos que, como dice Fuad, podríamos pensar en contratar, usando por ejemplo un acuerdo gobierno-gobierno, un PMO que recoja los proyectos y vea qué cosa es viable continuar y terminar, o qué cosa en realidad la plata que se gastó ya está perdida, ¿no? Y más vamos a perder metiéndole más plata a ese proyecto y mejor es hacer uno nuevo, ¿no? Eso es uno, ¿no? La solución no es la misma para todas las obras, ¿no? Y lo segundo es, iba a mencionar también las causas de las paralizaciones. Yo creo que hay un problema con los expedientes técnicos, ¿no es cierto? También alguna vez hemos comentado ya hace varios años que también se podría contratar una empresa internacional para que revise y actualice los expedientes técnicos para que estén bien hechos, porque tenemos muchos expedientes técnicos que están mal hechos, ¿no? Y
En algunos casos simplemente no se quieren ver y se ejecutan porque para ejecutar la obra hay que comenzar y cobrar un poco. Y por otro lado, por ejemplo, otra causa es las controversias entre las partes, y ahí también, por ejemplo, estos mecanismos de dispute boards, ¿no? Que en los contratos NEC que se están usando también en algunos acuerdos gobierno a gobierno, también permiten resolver discrepancias sin tener que recurrir al arbitraje y sin que la obra se paralice. Si no se termina la obra, se resuelve en el momento. Los contratos colaborativos, ¿no? Los contratos con NEC son un ejemplo de contrato colaborativo que permiten que las disputas se resuelvan en ese momento o se parqueen y luego se resuelvan, pero eso no impide la ejecución de la obra. Entonces ya hay experiencias, y con esto termino, que tenemos en el país, y también podemos tener cosas que no tenemos y las usamos, pero que se pueden aplicar para resolver estos problemas si hay una decisión de hacerlo así. Y lo último, en esta intervención es lo que decía Milton. Creo que es muy importante traer al sector privado de nuevo. Sé que es difícil para el sector privado a veces. Estuve la semana pasada con un cliente, con una empresa internacional que decía, especializada en infraestructura, pero que ha decidido no seguir por ahora no invertir en infraestructura en el sector público porque no quiere correrse riesgos, ¿no? Y ha cambiado y enfocadose solamente en inversión privada. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Porque necesitamos que ese tipo de empresas estén invirtiendo en el Perú. Entonces, esa alianza público-privada, que no solamente es APP, sino se puede utilizar de diferentes maneras, es algo que tenemos que rescatar, ¿no? Lo tuvimos en el pasado, lo hemos perdido, tenemos que recuperarlo. Las características del problema que acaban de ser descritas por mis colegas encajan perfectamente con el problema. Falta de capacidades técnicas, problemas de la forma como resolverlos, pero hay uno más arriba que tiene que ver con la confianza en el Estado. Tú acabas de mencionar un inversionista que ha decidido no estar, son varios los inversionistas que no quieren venir por el ambiente convulsionado en que nos encontramos y que no se ve ningún interés por parte del Estado de incorporar o de resolver los grandes problemas. En una situación así es bien difícil que se resuelvan las cosas, pero vamos a eliminar ese factor político que no ayuda en nada a resolver este problema y pensemos qué hacer con estas 2.346 obras. Muy bien, se segmentan las obras, las grandes, las medianas, las pequeñas. Vemos de qué nivel de servicio o qué va a ofrecer cada obra, a qué cantidad de gente, empiezas a priorizar, hay que priorizarlas. Mencionaste, Gonzalo, las principales causas de paralización: falta de recursos, incumplimiento de contrato, eventos climáticos, discrepancias, controversias y arbitrajes, y conflictos sociales. Yo diría que hay un solo problema: los contratos. ¿Por qué los contratos fallan? ¿Falta de recursos? Esto es revisión, en el contrato tienes que asegurar que hayan recursos. El incumplimiento del contrato, o sea, qué fácil. Una de las cosas que cuando era contralor y veía estos problemas, es que los contratos hechos por el Estado son muy malos, de muy mala calidad. Y los privados, no la mayoría, los privados que participan en este juego de toma y daca, se aprovechan y van a los arbitrajes, a los famosos arbitrajes. Cuando el Estado peruano ha ganado, a una institución ha ganado un arbitraje, de repente por ahí me comentan uno o dos, pero los perdemos todos, porque los contratos están mal diseñados. Entonces, regresamos otra vez a pensar fuera de la caja y coincido plenamente con lo que estamos discutiendo. Hay que darle una solución diferente. No podemos, a través de un decreto de urgencia o un decreto legislativo, reactivarse estos proyectos porque le estás volviendo a trasladar el problema a quien no lo pudo resolver. Esto es un problema mayor, es un problema muy grave. Es como una pandemia, digamos, es un virus que ha atentado contra el desarrollo de la infraestructura en el país. Como tal, hay que tratarlo. Prioridad 1. Este tema debería ser prioridad 1. ¿Y cómo? Negociando con alguien de gobierno a gobierno, que venga un gran operador que junte los 2.300 proyectos y empiece a trabajar con los mejores elementos del Ministerio de Economía y Finanzas, de Transportes, de Educación, donde están los proyectos, y empezar a resolver el problema, pero resolver el problema desde el gobierno nacional y ayudarlos a los gobiernos subnacionales que
ya lo mencioné, que la descentralización fallida que hemos tenido, que se le ha trasladado tantas responsabilidades, pero no se les trasladó el conocimiento ni las capacidades. Entonces, por eso seguimos en el mismo juego. Funcionarios que no tienen las capacidades por el lado subnacional y también por el Ejecutivo ahora, y le seguimos dando plata. O sea, va a seguir aumentando el monto de las obras paralizadas. Voy a poner un ejemplo actual. Las obras que, lamentablemente tengo que mencionarlo, las obras que se están haciendo en Cajamarca, producto de estas diligencias de la Fiscalía, ¿cierto? Que se ha trasladado, no sé si era Chota o otro distrito, Anguía, creo. Anguía. Y las obras están paralizadas. Ya, sí, listo. Más obras paralizadas que no están en este reporte. Entonces, ¿ustedes han visto los programas de televisión donde están las oficinas de estas empresas constructoras? No hay oficinas. Entonces, si no hay oficina, significa que ya estaba premeditada el robo. Entonces, este es un tema, repito, grave, que se tiene que resolver de alguna manera. No veo en este momento la capacidad del Estado para meterse aquí y resolverlo. Por eso yo veo el informe, cuando veo el informe, es un informe espectacular, están todos los datos. La información de la Contraloría está perfecta, pero con eso no hacemos nada. Porque quien tiene que ejecutar y resolver el problema es el gobierno nacional. Y no digo los gobiernos regionales ni el gobierno nacional, porque él entregó el dinero y no supervisó la ejecución. Tiene que haber cierto control de gestión, tiene que existir. Lo que le llaman los gringos performance management, ¿no es cierto? La gestión, hay que revisarla, y ese es un tema con que yo quiero quedarme, que tenemos que ponerlo en la mesa. Hay que ver cómo lo resolvemos, porque esto va a seguir aumentando. Y si no es más. No, de acuerdo. Y yo lo que creo que la otra cosa que tiene que hacer el Estado es, de una vez por todas, cortar con este mecanismo de transferencias que es la fuente del problema. Esta liberalidad de repartirte plata pensando que tú eres la Madre Teresa de Calcuta y que no te vas a robar un sol y que vas a hacer todo prístino dentro del marco de lo que tienes, es también bastante ingenuo. Hay que aprender de, por ejemplo, de qué hicieron los países que hoy día son más desarrollados. Países como Japón, países como Alemania, después de la guerra, se tuvieron que reconstruir con muy baja corrupción, y porque desarrollaron mecanismos de inversión mucho más eficientes y mucho más transparentes. Aprendamos de esa institucionalidad, que es básicamente, es como funcionan los bancos de desarrollo, el Banco Mundial, el BID. Ellos le prestan plata para ejecutar un proyecto a un país, pero te van monitoreando y te van haciendo seguimiento. Tú tienes que darme los términos de referencia que vas a licitar y yo te doy la no objeción porque la plata sale de mi banco. Ese mecanismo de banca de desarrollo, en lugar simplemente de transferencia, te gira un cheque y tú lo gastas como quieras, es algo que hay que aprender y hay que empezar a implementar para que no nos siga pasando lo que nos está pasando. Entonces, no solamente solucionar el problema, sino porque, como tú acabas de decir, Fuad, ya en este momento ya hay más obras paralizadas porque se siguen repartiendo cheques y haciendo transferencias de plata. Lo de Anguía es una obra maestra de lo burdo con lo que se hace la corrupción. Transfieres plata al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda se salta todos los procedimientos de priorización, establece una lista de proyectos bien discrecional y además en el mismo decreto de urgencia le autorizo a utilizar procesos excepcionales para la contratación de obras que son con un fast track impresionante, y contrato a empresas que ni siquiera no tienen ni oficina, ni capital, ni funcionarios. Entonces esa empresa facha A tiene que recibir depósitos de otra gente para poder terminar el expediente técnico y que les puedan dar el adelanto. Entonces es la corrupción por todos lados. Este sistema ya no da para más, tiene que replantearse profundamente e irnos hacia esquemas de financiamiento de infraestructuras similares a los países desarrollados. Bueno, estamos en esta situación donde el modelo Anguía seguramente se replica a nivel de tanto distrito.
y es poco lo que se está haciendo al respecto. Vamos a volver después de la pausa. Yo quería continuar. Hay algo que me llama mucho la atención. Digamos, la peor idea es hacer obras por administración directa. Imagínense, un alcalde hace la obra con su propio personal, que deben ser sus familiares cercanos, su maquinaria, que sabe Dios de dónde la sacará, o la alquila a precios exorbitantes, y recursos que sabe Dios cómo manejará, ¿no? Entonces, eso es lo que más se repite. La mayoría de las obras paralizadas, 55% de ellas, están bajo administración directa. Y de estas, 90% corresponden a gobiernos locales. O sea, el problema es todavía mayúsculo porque controlar pequeñas obras es muy difícil. Bueno, realmente es una tarea titánica, pero hay que hacer algo. Por ejemplo, vigilancia ciudadana. Pero la cosa que me llama la atención, además de esto, imagínense, si se trata de hacer expedientes por el saldo de la obra, que alguien cree que esos expedientes por milagro van a ser bien hechos, a diferencia de los que originalmente quedaron frustrados en una obra paralizada. No, es más de lo mismo. ¿Por qué serían diferentes? ¿Por qué serían mejores? ¿Qué ha cambiado? Las entidades ejecutoras son los mismos gobiernos locales. De repente es un nuevo alcalde, ¿no? Si le conviene, continuará la obra siempre y cuando haya la forma de meter las uñas. Pero si no, bueno, no continúa. Además, la cantidad de obras paralizadas que no son declaradas paralizadas por temor a que te descubran, entonces seguramente se quedan para que el siguiente alcalde ya verá lo que hace y el círculo vicioso continúa. Es como una bola de nieve, pero de corrupción. Entonces, creo que hay que ir a las causas y corregirlas, ¿no? Y de repente dejar de lado estos proyectos de ley para reactivar obras, porque estamos jugando el mismo juego perverso, o sea, es volver a hacer lo mismo para volver a perder valor y perder la plata. No tiene mucho sentido. ¿Cómo ves esto? Sí, no, de acuerdo. O sea, yo creo que digamos, a largo plazo sí lo ideal como país es tener un sistema de gestión pública fuerte y eficiente y transparente, ¿no? Y no corrupto, ¿no? A mí, es una opinión personal, me gusta el esquema del Ministerio de Obras Públicas chileno, ¿no es cierto? Pero eso es opinable, pero sí necesitamos, pero eso no lo vamos a alcanzar en el corto, creo yo, en el mediano plazo, ¿no? Entonces tenemos que buscar una solución alternativa, comenzar a apuntar en el largo plazo a ese sistema de gestión y de inversión en infraestructura público, sea el modelo MOP chileno u uno similar u otro, y ver qué hacemos a corto y mediano plazo, ¿no? Y eso no, como tú dices, no se resuelve con decretos de urgencia, ¿no? O normas que supuestamente buscan resolver problemas que no lo hacen en la realidad, sino a buscar modelos cambiando el actual, buscando ejemplos extranjeros, cooperación extranjera, usando los modelos que hemos usado como gobierno para otros tipos de infraestructura y ver cómo eso nos sirve para ayudar a resolver este problema en particular que tenemos. Por ejemplo, no he podido hacer ese chequeo, no sé cuántas obras por impuestos están metidas entre las obras paralizadas. Creo que no muchas, ¿no? O sea, creo que obras por impuestos comenzó con obras muy grandes como el puente Chilín en Arequipa y luego ahora ha encontrado su sweet spot de obras medianas, ¿no? Impulsadas en las mismas regiones que tienen, digamos, un incentivo para el privado de que solamente recibes el certificado de inversión si has completado el hito, ¿no? Es como parecido a una APP por hitos. Entonces es un buen sistema, y obviamente tienes que tener un buen expediente técnico y que no haya corrupción y transparencia, pero también es una modalidad de hacer infraestructura que creo que funciona para determinadas obras y un poco alinea incentivos. Entonces es un ejemplo de cosas que se pueden hacer utilizando herramientas que vemos que están funcionando, mejorarlas y un poco adaptarlas a los problemas que tenemos. Bueno, yo podría complementar también, ya que estamos hablando de cosas que faltan, creo que el Ministerio de Economía y en general el país le ha puesto más atención a los estudios previos que al seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos. Ahí ha habido una ausencia bastante grande de las autoridades
rectoras de los sistemas de inversión, de contrataciones, etcétera. Creo que no se ha hecho ese seguimiento para también poder detectar tempranamente las desviaciones de los objetivos que uno se traza. Si uno se da cuenta, yo a veces, sobre todo en el nivel nacional, puede ser muy complicado aprobar la viabilidad de un proyecto de inversión, pero luego desaparezco como autoridad y ya no hago el seguimiento de lo que tú programaste versus lo que tú ejecutaste, y tanto en la dimensión financiera como en la dimensión de obra física. Y eso ha faltado. Contraloría con el Infoobras ha cubierto parcialmente esa necesidad, pero se requiere también ese seguimiento y evaluación continua. Nosotros no tenemos reportes en los que aprendamos de nuestros errores, porque también hay algunos errores que pueden ser de buena fe, no todo es corrupción, también hacer obras complejas implica también aprender en los procesos, ¿no? Y eso puede ser un factor también fundamental en esta institucionalidad futura que uno quiere construir. Pero el reto de la descentralización, Fuad, ¿cómo lo ves esto? Creo que es un fracaso nacional y estamos atrapados. Sí, quisiera complementar un poco el tema de obras por impuestos, que es bien importante. Ahora voy a tu punto. Yo creo que al concepto de obras por impuestos le ha faltado agregarle un poco más de incentivo. Porque ¿cuál es el incentivo para el privado tener un certificado contra su impuesto a la renta? Invierte 100 y esos 100 es crédito contra el impuesto a la renta. Pues no le das un plus para que se animen. Porque yo privado, está bien, el capital que va a ganar el privado es acercarse más a la sociedad. Eso es lo que gana el privado. Tener buenas prácticas de buen gobierno. Pero no es que va a pagar menos impuestos, va a pagar su impuesto. Entonces, una de las cosas que estaba estudiando en algún momento es mejorar el incentivo del privado para que haga más obras por impuestos. Pero en fin, regresando al tema de la descentralización, entiendo que en la dirección de descentralización de la PCM están haciendo un estudio y ya se han dado cuenta varias cosas. Hay una fragmentación tal en el Estado que nadie sabe lo que hace el otro. O sea, las responsabilidades no están claras entre municipalidades, entre gobiernos regionales y en el mismo Estado. Hace poco vi un comentario que no sé qué ministro se robó, no sé qué, una potestad de otro ministro. En fin, ese es uno. Para solucionar el problema se tiene que reducir, los congresistas, en vez de seguir creando distritos, hay que reducirlos. O sea, el control, no el control de la Contraloría, el control del Estado sobre el Estado, se va a poder realizar en la medida que haya menos entidades y municipalidades, comunidades, y eso hay que hacerlo. No puedes tener en un departamento chiquito unos 250 distritos. Te perdiste. Estamos mal. Ya, ese es desde el punto de vista territorialidad. O sea, el territorio está fragmentado. Como están fragmentados las personas que manejan cada uno de esos distritos. Y las personas son los alcaldes. Y los alcaldes tienen un grupo de gente que los trae cada 4 años y los van cambiando de vez en cuando. Entonces, la gran ilusión del Perú de tener un país regionalizado se perdió porque se transformaron departamentos con regiones. O sea, simplemente cambiaron de nombre. Y ahí le pasaron las responsabilidades económicas, financieras, colegios, salud, etcétera. Educación y salud está en manos de los gobiernos regionales, los distritos. La seguridad, no sé, ahora en las campañas todo el mundo habla de seguridad ciudadana. Yo no entiendo, la seguridad ciudadana la maneja el Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Los policías son los que tienen que tener un buen servicio de seguridad y no las municipalidades. En fin, están sacando una ley sobre el serenazgo que no entiendo muy bien hacia dónde apunta, pero en fin. Yo creo que hay que desfragmentar el Estado. O sea, buscar, o sea, y claro, hay que poner mano dura, pues.
Claro que Chiclayo, voy a poner un ejemplo duro. Chiclayo no quiere juntarse con Trujillo, está bien, pero no busquemos esas peleas perdidas no, busquemos otras. Pero sí, yo creo que hay... Sí, Y la otra... dale, Nilton. No, solamente chiquitito, era justo lo que ha estado anunciando el presidente cada vez que abre el patio de Palacio para convocar a alcaldes en busca de apoyo popular, a todos se van con su promesa del distrito nuevo, ¿no? Entonces todos los pequeñas comunidades están yéndose de Palacio con la promesa de que van a crear un distrito, fragmentando más la gerencia territorial del país y fragmentando más los presupuestos. Pero es para tener el presupuesto propio, el sueño del presupuesto propio. Es para tener el propio, presupuesto claro. propio, pero sin las capacidades mínimas de gestión del territorio. Exacto. ¿No? Perdóname. No, lo que quería decir es que, y el otro punto fuerte que quería decir antes de olvidarme es el tema de digitalización y transparencia, ¿no? ¿Cómo afrontamos, no, digamos, no se puede evitar porque siempre va a haber corrupción, pero cómo la limitamos, ¿no? Transparentando al máximo todos los procesos? ¿Cómo puede ser que casos como el de Anguía, ¿no? Nos hayamos dado cuenta meses después, cuando esos casos tan burros, si hubiera transparencia, ¿no? Con la ayuda con la responsabilidad de la Contraloría, con la ayuda del periodismo independiente, son casos que se deberían detectar casi inmediatamente si eso estuviera a disposición, ¿no? Si toda inversión de infraestructura tenga que ser, ¿no? Transparente y a disposición en línea de cuándo se realiza, quién ganó, quién concursó, cuánto propuso, qué capital tiene experiencia o no tiene experiencia, y cosas como esas se deberían de detectar en 2 días, ¿no? Como mucho. Entonces, transparencia, y hoy día con las plataformas digitales que se pueden implementar, eso se puede conseguir, ¿no? Si no se hace es porque no se quiere. Gobierno digital. Bueno, yo me atrevería a lanzar un pequeño recetario. Un punto, que el MEF condicione la entrega de recursos a las unidades ejecutoras, sobre todo a los gobiernos locales, al empaquetamiento de proyectos modulares, replicables, en salud, saneamiento, educación, caminos, comisarías. En provincias o regiones, si es posible, enteras, contratando un PMO. No estoy seguro si se necesita un gobierno a gobierno para contratar un PMO, pero bueno, es cuestión de avanzar, capacitar personal, certificándolo, sobre todo en los gobiernos subnacionales, para que tengan capacidad de formulación, de preparación de expedientes y de gestión de proyectos por rangos de monto de obras, y también por especialidades, pueden ser en salud, en educación, en caminos, etc. Y cada 3 años se puede recertificar. Y esto debiera encargarse, me parece, a instituciones como los centros de educación ejecutiva, privada, pero no pues a las universidades que venden doctorados, porque si no van a capturar las posiciones de gestión de proyectos a nivel nacional y ahí sí que nos fregamos. El otro punto sería establecer observatorios neutrales de vigilancia ciudadana sobre el gasto en pequeñas obras en cada localidad. Creo que esta es la forma de presionar a la autoridad para que no se levante en peso al distrito, y eso sería una gran ayuda para la Contraloría. Estamos hablando de 47.000 proyectos a cargo de gobiernos locales que reciben algo de presupuesto cada año. Es una cifra enorme. Y por otro lado, establecer estándares de madurez para la preparación de los proyectos y de los expedientes, de manera que para llevarlos a concurso estén debidamente maduros y se eviten estos problemas y los tropiezos. Y gastar en estudios de prefactibilidad serios, a precios unitarios que reflejen la realidad de los costos, en vez de hacer pues estudios ligeros y concursar como si fuera salchichas a precios bajos, y encima mostrarlo como que bueno, lo logramos, hemos contratado a un precio muy bajo y después no van a ver la obra. Bueno, entonces creo que con estos conceptos se podría dejar de lado la reactivación clásica de obras de la que hemos hablado durante esta hora, y con funcionarios capacitados, con buenas prácticas como menciona Milton, seguirá generando pues una institucionalidad que nos permita salir de donde estamos. Ahora, me parece que estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo, pero el Perú ahora tiene el gran reto del gobierno que nos está llevando a graves problemas, y la política está marcando los otros temas. Sin embargo,
es importante que nos demos cuenta que a nivel de obras el gasto debe ser bien ejecutado, porque si no, no vamos a poder hacer inversiones que saquen de la pobreza al país y a los peruanos. Esto sería todo, les agradezco mucho por su compañía y muy buenas noches. Gracias.